Nunca quisieron que ella formara parte de su familia, pero cuando la novia tomó el escenario, les dio una lección que jamás olvidarían. El aire vibraba con una emoción contenida mientras los invitados tomaban asiento, susurrando admirados por la elegante decoración. Una suave música clásica sonaba de fondo, sus delicadas notas flotando en el amplio salón. Rosas blancas y detalles dorados adornaban el lugar, un reflejo perfecto del amor y la celebración. Al frente, Diego Morales estaba de pie, impecable en su traje azul marino, con las manos entrelazadas. Solo quienes lo conocían bien notaban el leve temblor de sus dedos, una señal sutil de nervios. Pero no eran los votos ni el compromiso eterno lo que aceleraba su corazón. No, era la tensión que emanaba de dos personas en la multitud. Antes de continuar, me gustaría saber ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Sus padres, el señor y la señora Morales, estaban sentados rígidos, con expresiones cuidadosamente neutras, pero su lenguaje corporal los delataba. La señora Morales aferraba su bolso de lujo con dedos tensos, mientras los labios del señor Morales formaban una línea fina de desaprobación. Cada pocos segundos, sus miradas se deslizaban hacia la mujer que deseaba no estuviera al final del pasillo. Amara. Ella estaba radiante en su vestido. Elegante, serena. Su piel oscura brillando bajo la luz suave. Sus ojos destellaban de felicidad pura mientras avanzaba del brazo de su padre, caminando lentamente hacia el hombre que amaba. Cada paso que Amara daba hacia Diego debía haber sido recibido con alegría desbordante. Pero los padres de Diego estaban inmóviles, con sonrisas forzadas. Solo unos pocos invitados captaron la corriente de tensión. Un murmullo aquí, una mirada curiosa allá. La mayoría asumió que eran nervios típicos de una boda, pero quienes prestaron atención vieron la verdad. No eran nervios, era rechazo. Y los Morales no tenían idea de que ese día, precisamente ese día, aprenderían una lección imborrable. El sol brillaba alto en el cielo de la tarde, bañando el espléndido lugar al aire libre con un resplandor dorado. Filas de sillas blancas se alineaban en el césped impecable, cada una decorada con delicados arreglos de rosas marfil y peonías rosadas. Un largo pasillo blanco se extendía entre ellas, conduciendo a un arco bellamente decorado con telas fluidas. Más allá, el horizonte se encontraba con un lago brillante, creando el escenario perfecto para un día que debía ser de pura alegría. Amara esperaba a un lado, sosteniendo su ramo con manos firmes, respirando hondo mientras contemplaba la escena deslumbrante. Era el día con el que había soñado, el día en que por fin se casaría con el hombre que amaba más que a nada. Había trabajado incansablemente para construir una vida exitosa, superando cada obstáculo en su camino. Médica, una mujer negra inteligente y realizada, y pronto esposa. Diego la esperaba en el altar, su mirada llena de calidez y devoción, su cabello castaño perfectamente peinado, sus ojos azules rebosantes de amor por ella. Amara sabía, sin sombra de duda, que él era su persona, quien había estado a su lado en todo, incluso cuando eso significaba enfrentarse a sus propios padres. Miró hacia la pareja, elegantemente vestida en la primera fila. Los padres de Diego, el señor y la señora Morales, eran la definición de riqueza y tradición. Él, un hombre distinguido en un traje gris a medida, estaba rígido, con los brazos cruzados, y una expresión indescifrable. Ella, impecable en un vestido azul claro y perlas, mantenía una postura perfecta, pero sus labios formaban una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Amara había intentado tanto ganarse su aprobación, mostrarles que su amor por su hijo era tan real y puro como cualquier amor podía ser. Pero no importaba cuán amable, exitosa o respetable fuera, nunca era suficiente. Dio un paso adelante y ofreció a la señora Morales una sonrisa cálida. «Se ve encantadora hoy», dijo sinceramente, esperando una vez más tender un puente entre ellas. La señora Morales apenas le dedicó una mirada. «Gracias», respondió, su tono cortante, distante. Amara tragó saliva.
Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Entonces lo oyó. Un susurro bajo, pero lo bastante claro para llegar a sus oídos. «No puedo creer que realmente vaya a seguir con esto», murmuró la señora Morales a su esposo, su voz cargada de incredulidad y desdén. «¿Qué pensará la gente?» El estómago de Amara se retorció, un dolor familiar instalándose en su pecho. No era la primera vez que oía algo así, ni siquiera lo peor que habían dicho sobre ella. Pero ese día, de todos los días, podría haber dejado que arruinara su momento, que la quebrara. Pero no lo haría, no hoy. En cambio, enderezó los hombros, alzó la barbilla y volvió su atención a Diego, porque en pocos momentos caminaría por ese pasillo. Y nada, ni siquiera su rechazo le quitaría eso. El sol se filtraba por las telas blancas del pabellón al aire libre, proyectando patrones delicados en el suelo de madera pulida. El aire estaba lleno del murmullo de los invitados, la risa lejana de las niñas de las flores girando en sus vestidos y el tintineo ocasional de las copas de champán. Amara sentía su corazón latir bajo las capas de su vestido de novia. Había pasado la última hora controlando sus emociones, ignorando las miradas frías, los susurros, el juicio silencioso que emanaba de la primera fila. Pero ahora necesitaba un momento para respirar. Se alejó del área principal de la ceremonia hacia el jardín, inhalando profundamente para calmarse. El aroma de las rosas en flor mezclado con el aire fresco de la tarde le ofrecía un pequeño consuelo. Cerró los ojos por un segundo, recordándose por qué estaba ahí, por qué ese día importaba. Entonces, el sonido agudo de tacones contra el camino de piedra le tensó el estómago. Se giró y se encontró cara a cara con la señora Morales. La mujer mayor estaba erguida, con una postura perfecta, su collar de perlas reposando justo sobre el escote de su elegante vestido. Sus labios, pintados de un rosa suave, cargaban una expresión nada cálida. «Esperaba hablar contigo antes de la ceremonia», dijo, su voz suave pero helada. Amara no se inmutó. Había anticipado esto, aunque ingenuamente esperaba que ese día, de todos, la mujer guardara su desprecio. «Por supuesto», respondió Amara, manteniendo un tono educado pero firme. La señora Morales dio un paso lento, bajando la voz. «No sé qué embrujo le hiciste a mi hijo, pero este matrimonio es un error». Amara sintió las palabras como un corte, afiladas y deliberadas, pero no reaccionó. Había enfrentado crueldad antes, cosas peores que insultos velados de una mujer escondida tras perlas y privilegios. Aún así, dolía. Respiró hondo, sosteniendo la mirada de la señora Morales. «Con todo respeto, señora Morales, Diego y yo nos amamos. Eso es lo único que debería importar». La señora Morales soltó una risa fría, amarga. «¿Amor?», repitió con sorna. «El amor no cambia el hecho de que nunca encajarás en nuestro mundo». Los dedos de Amara se apretaron alrededor de su ramo, el peso de esas palabras cayendo pesado en su pecho, presionando contra años de luchas silenciosas, pero agotadoras por probarse una y otra vez. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó el aire. «¿Mamá?». Ambas mujeres se giraron. Diego estaba a unos pasos, con la mandíbula tensa, sus ojos azules ardiendo de incredulidad. Por un momento, hubo silencio. La señora Morales enderezó su postura, alisando su vestido como si nada hubiera pasado. «Diego», dijo, su tono ahora mucho más compuesto. «Solo estaba teniendo una conversación con tu prometida». «¿Una conversación?». La voz de Diego era tensa, controlada, pero Amara podía sentir la furia debajo. Antes de que su madre respondiera, el señor Morales apareció, con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable. «Podrías haber elegido mejor, hijo», dijo simplemente. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, definitivas. Por un momento nadie habló. Amara tragó saliva, su pulso rugiendo en sus oídos. Se suponía que era su boda, una celebración del amor, pero bajo el peso de su rechazo,
se sentía como algo completamente diferente. Diego apretó los puños. Si no pueden apoyarnos, ¿por qué están aquí siquiera? El señor Morales suspiró, intercambiando una mirada con su esposa antes de negar con la cabeza. Porque aún esperábamos que entraras en razón. Amara sintió un pinchazo de dolor. No solo por ella, sino por Diego. No importaba cuán fuerte fuera su amor. Siempre habría quienes se negaran a aceptarlo. Y, tristemente, esas personas eran sus propios padres. El peso de sus palabras amenazaba con arruinarlo todo, pero no si Amara tenía algo que decir al respecto. La tensión era tan densa que parecía sofocar la alegría que debía llenar ese día. Los invitados se movían incómodos en sus asientos, algunos lanzando miradas torpes a la primera fila, donde los Morales estaban como estatuas, sus rostros de piedra. Amara aún sentía el escozor de sus palabras, pero en lugar de encogerse ante su crueldad, hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa forzada ni amarga, sino la de alguien que sabía algo que nadie más sabía. Los ojos de la señora Morales se entrecerraron, esperando claramente que Amara estuviera herida, derrotada. Pero Amara se irguió más, su postura serena, su expresión indescifrable. Respiró hondo y habló, su voz suave como la seda. Esperaba esperar hasta el banquete, dijo, mirando a Diego cuyo ceño se frunció ligeramente de confusión. Pero tal vez ahora es el momento perfecto. Un murmullo recorrió a los invitados, miradas confundidas, susurros. Incluso Diego ladeó la cabeza, tratando de descifrar qué quería decir. Los labios de la señora Morales se apretaron en una línea fina. ¿Y qué se supone que significa eso?, preguntó. Amara la miró, su mirada firme, sin vacilar. Pronto lo verás. Diego tomó su mano, apretándola suavemente. Amara, ¿qué pasa?, preguntó. Ella solo apretó de vuelta, ofreciéndole una mirada tranquilizadora. Mientras la ceremonia continuaba, la tensión no se disipó, solo se intensificó, serpenteando entre la multitud como una fuerza invisible. Pero Amara nunca flaqueó. Luego, cuando intercambiaron los votos y el oficiante los declaró marido y mujer, Amara respiró hondo. Era el momento. El salón del banquete era impresionante, bañado en luz dorada, con arreglos florales cayendo del techo y elegantes cubiertos adornando cada mesa. Las risas y charlas llenaban el aire mientras los invitados se acomodaban, las copas de champán tintineando en celebración. Pero bajo la belleza brillante de la noche, persistía una corriente de tensión. Los Morales estaban rígidos en su mesa, observando a Amara con ojos cautelosos. Esperaban que estuviera derrotada, que mostrara alguna señal de que sus palabras la habían herido. Pero ella era la encarnación de la gracia, moviéndose por el salón con una confianza serena. Llegó el momento de los discursos. El padrino de Diego dio un brindis conmovedor, haciendo estallar risas y aplausos. Luego habló Diego, sus palabras llenas de calidez y gratitud, su amor por Amara brillando en cada sílaba. Y entonces, cuando los aplausos se asentaron, Amara se levantó. En el momento en que dio un paso adelante, un silencio cayó sobre el salón. Se tomó su tiempo, dejando que el silencio creciera lo suficiente para generar expectativa. Sentía el peso de 100 miradas, algunas expectantes, otras cautelosas. Y entonces comenzó. No planeaba dar un discurso esta noche. Empezó, su voz firme, deliberada. Pero a veces hay momentos demasiado importantes para ignorarlos. Miró hacia la primera fila, donde los Morales estaban. Sus rostros indescifrables. Había algo casi eléctrico en el aire. Sé que no todos en este salón están felices por este matrimonio, continuó, su tono cálido pero con una fuerza innegable. Sé que algunos creen que no pertenezco aquí. Unos murmullos recorrieron la multitud. Algunos invitados se movieron incómodos. Diego extendió la mano como para intervenir, pero Amara negó sutilmente con la cabeza. No había terminado. Pero el amor, prosiguió, sus ojos recorriendo el salón,
No pide permiso. No espera aprobación. Simplemente existe. Fuerte, inquebrantable, innegable. Un destello cruzó el rostro de la señora Morales. Breve, casi imperceptible, pero Amara lo notó. Hoy estoy aquí no solo como una mujer que ama a su esposo, continuó, sino como una mujer que ha trabajado sin descanso, superado obstáculos y construido una vida con propósito. El salón estaba en absoluto silencio. Incluso los escépticos la miraban con atención. Me juzgaron antes de que entrara por esa puerta hoy, dijo, su mirada firme. No por mi carácter, no por mis logros, sino por algo tan superficial como el color de mi piel. Un jadeo se oyó en la audiencia. La mandíbula de Diego se tensó. Pero déjenme decirles qué más representa esta piel, continuó Amara, su voz ahora cargada de un fuego sereno. Representa fuerza, resiliencia, la historia de personas que han superado cada obstáculo en su camino. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. No vine aquí para ser aceptada, dijo, alzando la barbilla. Vine a amar y ser amada, y eso es algo que nadie, ni siquiera los corazones más fríos de este salón, puede quitarme. Por un momento, el salón quedó inmóvil. Y entonces, aplausos. Empezaron lentos, 1 o 2 personas, luego más. Y como una ola rompiendo en la orilla, todo el salón estalló en un aplauso atronador. Amara sostuvo la mirada de la señora Morales una última vez. Por primera vez esa noche, la mujer no tenía palabras. Los ecos de los aplausos aún resonaban. Pero cuando Amara dio un paso adelante, alzando la mano con suavidad, el sonido comenzó a desvanecerse. La energía cambió. La tensión que había hervido toda la noche estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre. Dejó que el silencio se asentara un momento antes de hablar de nuevo, su voz clara y firme. Sé que algunos de ustedes creen que no pertenezco aquí, que no soy suficiente. Algunos invitados miraron alrededor, incómodos. Otros intercambiaron susurros nerviosos. Los labios de la señora Morales se apretaron tanto que casi desaparecieron, mientras el señor Morales miraba a Amara con un desprecio apenas disimulado. Pero Amara no vaciló. Había pasado demasiado tiempo manteniendo la cabeza alta para dejar que sus juicios silenciosos la sacudieran. Ahora, déjenme compartir algo con ustedes, continuó, su voz cálida pero autoritaria, atrayendo a todos. Respiró hondo, luego miró a Diego, dedicándole una suave sonrisa antes de volver al público. Durante el último año he estado trabajando en algo muy especial. Un proyecto que me importa mucho, algo que hasta ahora solo unas pocas personas sabían. Los invitados se inclinaron ligeramente, la curiosidad brillando en sus rostros. Incluso la señora Morales pareció intrigada por un momento, aunque lo ocultó tras un aire de escepticismo. Amara exhaló lentamente antes de soltar la verdad. He estado trabajando en crear un fondo de becas, dijo. Un fondo en nombre de la familia Morales, para ayudar a estudiantes desfavorecidos, estudiantes que merecen la oportunidad de construir un futuro, como yo tuve una oportunidad. Un silencio atónito cayó sobre el salón. La cabeza de Diego se alzó, sus ojos se abrieron de sorpresa. Ni siquiera él lo sabía. Jadeos recorrieron la multitud. Los invitados intercambiaban miradas, intentando procesar lo que acababan de oír. Quería sorprender a mis suegros con algo que trajera honor a su nombre, continuó Amara. No porque necesitara su aprobación, sino porque así soy yo. Sus palabras quedaron suspendidas, como un desafío, aunque su tono no era confrontacional. No necesitaba explicarlo. El contraste era claro. La señora Morales, que había pasado tanto tiempo menospreciándola, acababa de enfrentarse a la verdad innegable. Amara era mejor persona de lo que ella jamás le había reconocido. Un murmullo recorrió la multitud mientras todas las miradas se volvían a los Morales, esperando su reacción. El rostro de la señora Morales había perdido color, sus dedos se apretaban en su regazo, su compostura habitual tambaleándose por primera vez.
El señor Morales se movió incómodo, ajustándose la corbata como si el salón se hubiera vuelto demasiado cálido. Alguien al fondo susurró: ¿hizo todo eso por ellos? Otro invitado murmuró: ¿y aún la trataron así? Diego, que había estado en silencio hasta ahora, habló, su voz cargada de emoción. «Amara», dijo, negando con la cabeza. Incrédulo. «Hiciste todo esto sin decirme». Ella se giró hacia él, sonriendo suavemente. «Quería que fuera una sorpresa», dijo. «Para ti, para ellos. Para los futuros estudiantes que tendrán oportunidades que nunca creyeron posibles». Diego parpadeó rápido, su admiración por ella profundizándose de una manera que las palabras no podían expresar. Pero todas las miradas seguían en los Morales. ¿Qué podían decir ahora? Los dedos de la señora Morales temblaron ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua, tomando un sorbo lento para calmarse. Su mente corría. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que Amara era inferior, que sería una vergüenza para su apellido. Pero ahora, la mujer a la que había despreciado había hecho algo extraordinario, algo desinteresado y noble, y lo había hecho en su nombre. La ironía era imposible de ignorar. Por primera vez esa noche, la señora Morales no tenía un comentario mordaz, ni una mirada gélida, ni un gesto de desprecio. Solo silencio. Y en ese silencio una verdad comenzó a calar, no solo para los Morales, sino para todos en el salón. Tal vez la habían juzgado demasiado rápido, tal vez estaban equivocados. El rostro de la señora Morales palideció, su habitual compostura desvaneciéndose. Los susurros entre los invitados crecieron, extendiéndose por el elegante lugar como una tormenta que se formaba lentamente. «¿Escuchaste lo que dijo?», murmuró alguien. «Creó un fondo de becas en su nombre», jadeó otro. El peso de la revelación cayó sobre el salón como una niebla densa. Amara, la mujer que habían descartado tan rápido, había hecho algo más honorable y generoso de lo que podían imaginar. Diego estaba junto a Amara, su mirada fija en sus padres. No sonreía, no se regodeaba, solo esperaba. Esperaba que dijeran algo. Lo que fuera. La señora Morales abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su garganta se cerró. El señor Morales, siempre el empresario compuesto, carraspeó, ajustando el puño de su impecable traje. Pero ni ese gesto podía ocultar su incomodidad. No lo sabía», murmuró, su voz apenas audible. Amara ladeó la cabeza ligeramente, su expresión calma pero sus ojos cargados de un poder sereno. «Quizá ahora sí», dijo. Sus palabras cortaron los últimos restos de la superioridad de los Morales. Y entonces, sin previo aviso, el sonido de aplausos rompió el silencio. Uno a uno, los invitados comenzaron a aplaudir, primero suavemente, unas pocas manos, pero pronto se convirtió en una ola de aplausos entusiastas. Amara se giró sorprendida, pero el calor en el salón era inconfundible. No eran aplausos educados, eran apoyo, reconocimiento. Diego sonrió, tomando la mano de Amara y apretándola suavemente, sus ojos brillando de orgullo, su amor por ella resplandeciendo. La señora Morales, sin embargo, nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. Ella y su esposo habían llegado a la boda creyendo que tenían el control, que su hijo cometía un terrible error, que esta mujer nunca encajaría en su mundo. Pero ahora, ellos eran los que no encajaban. Las personas que esperaban compartieran su desprecio, ahora los miraban diferente, algunas con decepción, otras con desaprobación abierta. La señora Morales sentía el peso de sus miradas, como una fuerza insoportable. Podía oír las palabras no dichas en cómo la observaban. ¿Cómo pudieron juzgar a alguien como ella? ¿Cómo no vieron lo increíble que es? Agarró el brazo de su esposo con fuerza. La mandíbula del señor Morales estaba tensa, sus ojos fijos en el suelo, como si mirar hacia arriba empeorara la humillación. Diego dio un paso hacia ellos, su voz baja pero firme. «Mamá, papá,
Esta es la mujer que amo. Y si no pueden ver lo maravillosa que es, tal vez no es ella la que no encaja en esta familia. La respiración de la señora Morales se entrecortó. Su agarre en el brazo de su esposo se intensificó. Ese fue el momento en que perdieron. Había pasado años tratando de moldear a Diego en el hijo perfecto, alguien que siguiera sus expectativas sin cuestionar. Pero ahora él estaba frente a ellos, eligiendo su propio camino, apoyando a Mara con una lealtad inquebrantable. No les quedaba otra opción, aceptarlo o perder a su hijo para siempre. La noche continuó, luces doradas titilando en lo alto mientras risas y música llenaban el aire. La atmósfera, antes tensa, se había suavizado, y la boda se desarrollaba como debía desde el principio, una celebración de amor, unión y nuevos comienzos. Pero en un rincón tranquilo del banquete, los Morales estaban sentados en silencio en su mesa, con copas de champán intactas frente a ellos. Los aplausos habían cesado, los susurros se habían desvanecido, pero el peso de lo ocurrido permanecía entre ellos como una verdad no dicha. Durante años creyeron saber qué era lo mejor para su hijo. Habían construido una vida de prestigio, curando cuidadosamente el mundo a su alrededor, asegurándose de que todo y todos encajaran en su versión de la perfección. Y ahora, ahí estaban, viendo a Diego y a Mara balancearse en la pista de baile, sus dedos entrelazados, sus ojos fijos el uno en el otro, como si nadie más existiera. Era imposible negar que el amor entre ellos era real. Estaba en cómo Diego susurró algo al oído de Amara, haciéndola reír con la cabeza echada hacia atrás. Estaba en cómo Amara, instintivamente, ajustó la pajarita de Diego, un gesto pequeño pero íntimo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Estaba en cómo, simplemente pertenecían el uno al otro. La señora Morales exhaló, sus dedos jugueteando con el collar de perlas en su cuello. «Se ve feliz», murmuró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la conversación. El señor Morales, que había pasado toda la noche mirando su bebida intacta, finalmente alzó la vista. Su hijo parecía más feliz de lo que jamás lo había visto. Más ligero, más libre. El hombre rígido y pulido que habían pasado años moldeando había desaparecido, reemplazado por alguien que había elegido su propio camino. Y no era un error. «La juzgamos mal», admitió por fin, las palabras sonando extrañas en su lengua, pero ciertas. «Juzgamos todo mal». La señora Morales tragó con fuerza. El orgullo siempre había sido su escudo, su armadura, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una jaula. En ese momento, Amara giró, y sus ojos se encontraron con los de la señora Morales a través del salón. No había arrogancia, ni satisfacción, solo bondad, una calidez que ninguna de las dos esperaba. Y así, los muros que la señora Morales había construido comenzaron a desmoronarse. Había pasado tanto tiempo preocupada por lo que diría la gente. Por las apariencias, por si Amara encajaba en su mundo. Pero tal vez había estado haciendo la pregunta equivocada. Tal vez no se trataba de si Amara pertenecía a su mundo, sino de si ellos merecían ser parte del suyo. El amor no necesita permiso, no pide aprobación, y a veces, quienes creen que están dando una lección terminan siendo los que más aprenden. Mientras Diego y Amara compartían su primer baile, perdidos el uno en el otro, los Morales intercambiaron miradas de culpa. Habían gastado tanta energía resistiendo lo inevitable, aferrándose a creencias anticuadas. Pero ahora, viendo el amor puro e innegable frente a ellos, supieron la verdad. Estaban equivocados respecto a ella desde el principio. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor recién comienza.